Hola a todos, te doy la bienvenida. Mi nombre es Gerardo y pertenezco al Ministerio Betel al Mundo. Ya hace un tiempo que junto a diferentes pastores del Ministerio Betel venimos enseñando a través de mensajes, a través de reflexiones, a través de diferentes prédicas sobre cómo ofrendar. Aprendimos cómo ofrendaban muchos de nuestros antepasados y los resultados exitosos que ellos obtenían. En un principio, nuestro querido y amado pastor Jorge nos compartía, abriendo el ciclo de esta serie de prédicas, lo extremadamente generoso que es el Señor al momento de recompensar una vida en obediencia. Entre otras enseñanzas, la pastora Gladys nos decía que David nunca iba a ofrendar a Dios algo que no le costara. También observamos cómo Salomón y la viuda de Sarepta nos hacían reflexionar que Dios exige de manera igual la ofrenda al rico y al que menos tiene. No se trataba de dinero, decía esta reflexión, se trataba de esfuerzo. Más adelante, nuestro querido pastor de adoración Emiliano nos hacía conocer la ofrenda que le hizo al Señor sobre un altar a Abraham. Ofreció como ofrenda a Dios lo más preciado que tenía, su hijo Isaac. Esta gente tenía muy en claro el concepto de honrar a Dios a través de sus ofrendas. Estos adoradores honraban al Señor con los bienes más preciados que tenían. Hace un tiempo aprendí este concepto que no es mío, pero me parece importante poderlo compartir en este tiempo con vos. Hay dos tipos de forma de detectar si la vida espiritual de un creyente va en aumento. Lo primero o la primera forma de darme cuenta si la vida de un creyente va en aumento es ver el alejamiento del pecado. Y la segunda forma de detectar si la vida de un creyente va creciendo es la siguiente: es ver el esfuerzo que esta persona está dispuesta a hacer para adorar a Dios. Estos principios espirituales te darán una radiografía de cómo la vida espiritual de una persona creyente va creciendo. Quiero invitarte a conocer a otro titán de la fe y cómo él veía este tema de la adoración. Este hombre es uno de los exponentes más conocidos de la Biblia. Vamos al título y al desarrollo de esta prédica. Le puse como título a esta prédica: la adoración según Pablo. Al principio, Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Saulo era un hombre detestable con el cual Dios tenía un enorme propósito. ¿Cómo? Para, pastor, explícame bien esto, porque si era un tipo detestable, ¿Dios puede tener un propósito con este tipo de gente? La Biblia nos cuenta que el propósito de Saulo tenía como objetivo perseguir a la iglesia. Luego de la muerte de Esteban, un mártir y predicador de la extensión del reino, dice la palabra del Señor que Saulo de Tarso era una ciudad donde había nacido Saulo, comienza este hombre a desolar la ciudad, persiguiendo creyentes y entregándolos para que los encarcelen. Hechos
capítulo 8, versículos del 1 al 3, nos va a dar la confirmación de esto que te estoy contando. En este tiempo, justo en este tiempo, Dios toma la decisión de llevar su propósito adelante con este sujeto llamado Saulo. Y lo logra a través del milagro de la conversión. Dios lleva a cabo en la vida de Saulo una metamorfosis y un cambio radical a todo lo que él hacía, a todo lo que él pensaba. Hechos 9, y esto es tarea para la casa, vamos a poder leer y saber cómo Saulo se rinde ante Dios. Resulta que en un viaje que hacía Saulo camino a una ciudad llamada Damasco, en el camino este hombre de repente lo rodea una luz, una inmensa luz, por la cual no pudo avanzar más. En estas circunstancias, Saulo oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando de miedo, preguntó: ¿quién eres, Señor? Y este es el punto de quiebre de un hombre sin entendimiento espiritual. Quiero que repares en esta frase. Este tirano hombre, luego de la pregunta que encontramos en Hechos 9:5, ¿quién eres, Señor? Y vamos a ver el significado de la palabra Señor. ¿Sí? Señor viene del griego Kyrios, y Kyrios significa enaltecido, engrandecido, espléndido, enorme, majestuoso. Pablo sabía el significado de la palabra Señor, y por eso en esta voz que él oye de repente, envuelto por una luz que no le permitía ver absolutamente nada, le dice: ¿qué quieres, Señor? Saulo estaba en el medio de una crisis, ¿sabes? Había una influencia satánica en Saulo que lo llevaba a interferir en los planes de Dios. El trabajo de este hombre era ser de tapón, ¿sí? Él debía interferir, él debía silenciar, él debía oponerse a que el pueblo aprendiera de las enseñanzas de Jesús. Y también se debía oponer a que la gente pudiera adorar al Señor. Quiero ser un poco más claro en esta idea. Cuando vos y yo recibimos las respuestas, las salidas y la revelación de cómo superar las crisis, yo debo adorar al responsable de esto. ¿O no? ¿O no pagamos cuando vamos al auto, cuando llevamos el auto al mecánico y él nos resuelve el problema? ¿O no abonamos los servicios de un médico cuando él nos saca del dolor? Entonces, ¿por qué no vamos a pagar adorando a aquel que me sacó de la crisis matrimonial, aquel que me sacó de la crisis económica, aquel que me sacó de una terapia intensiva? Debo adorarlo. El pago es ese, la adoración. La prédica sigue avanzando y dice lo siguiente: es por eso, cuando yo debo adorar al Señor por lo que Él ha hecho a mi favor, dice que cuando yo hago esto, hay un Saulo que se levanta delante mío. Hermano, date cuenta, pensá. Yo quiero que este tiempo lo uses para pensar.
Pensá, por favor, pensá. ¿Cuál es tu Saulo en este tiempo? ¿Cuál es el Saulo que se ha levantado en tu hogar? ¿Un ser querido en las adicciones? ¿La crisis instalada en tu economía? ¿La infidelidad en la pareja? ¿La violencia tal vez dentro del matrimonio o de alguno de nuestras parentelas? ¿El vicio que no te permite adorar con alegría al Señor? ¿Cuál es el Saulo que se levantó en medio de tu vida? ¿Tu falta de entendimiento espiritual? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu Saulo? Hechos 9:5 de la versión Reina Valera. Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:6 dice: él temblando y con temor dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Con otras palabras, tú eres mi rey y yo soy tu servidor. Ahora el hombre que perseguía a todo un pueblo de creyentes está rendido a la voluntad de un Dios con poder. Un hombre duro en ese preciso instante se convierte en un servidor de un Dios del cielo, tomando el compromiso de ya no cuidar los intereses de un gobierno. Ahora el Pablo de Dios se compromete a cuidar y multiplicar los intereses de Dios, financiando y haciendo financiar la obra de Dios. En nuestra comunidad sería nuestro querido Alejandro Cor y todas sus áreas, y como proyecto Barracas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bien, qué bueno saber que estás del otro lado y levantaste tu mano y diste un amén al Señor. Bien, lo que venía no iba a ser fácil para Pablo. En el proceso del cambio, Pablo comienza su ministerio. ¿Y sabes de qué forma lo comienza? Con una ceguera, con un ayuno obligado de 3 días completo, sin beber y sin poder comer. Y debía estar orando. Hechos 9:8 al 11 de la Reina Valera dice lo que te estoy contando. Dice más adelante, dice la palabra del Señor y la enseñanza y la prédica de hoy, que vendría el esfuerzo descomunal del cambio de identidad de Pablo. Pero en la transformación de Pablo, Dios estaba con él. Ahora lo tenía a Pablo enseñando en diferentes ciudades los beneficios de adorar a un Dios bueno y a un Dios eterno. Hermano, el mensaje cierra esta idea. No te resistas más. No llegues al punto donde Dios tenga que tomar la decisión de venir a visitarte, pero a venir a visitarte con juicio, teniendo que causar una dura y dolorosa metamorfosis, miedo, ceguera, sin comer, sin beber durante varios días, y después el esfuerzo de cambiar de identidad a los límites de la violencia. Yo quiero que vos sepas que Pablo en muchas ciudades era echado a patadas y también de forma violenta, corriendo peligro su vida. Había ciudades donde Pablo iba y lo echaban a piedrazos, querían matarlo. Y él esforzándose a cambiar esa identidad que lo lleva a este punto límite. No llegues a ese punto. Quiero que me acompañes a leer unos versículos que demuestran a un Pablo transformado.
a un Pablo nuevo, a un Pablo esforzándose por un cambio. ¿Cuántas veces nos sucedió esto? A mí al principio me costó muchísimo mantenerme en la brecha, aceptar y empezar a vivir esta nueva vida en la que hoy vivo, hace muchos años ya. No fue fácil, pero acá la palabra me enseña de que para Pablo tampoco fue fácil. Así que veamos algunos pasajes bíblicos que demuestran cómo la vida de Pablo se iba transformando. Dice Filipenses 4:18 de la versión NTV, dice Pablo ahora, que las ofrendas a Dios son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Leamos otros pasajes bíblicos como 1 Corintios 10:31 de la Reina Valera, dice, si pues comes o bebes o haces otras cosas, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 16:2 dice lo siguiente, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según hayan prosperado. Segunda de Corintios 8:7 de la versión NTV dice lo siguiente, y esto es una carta en la cual Pablo se refiere a las ofrendas, y fíjate lo que dice en el versículo 7, dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, sus conocimientos, sus entusiasmos y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de adorar, en este acto bondadoso de ofrendar. Y no habíamos leído hace un tiempo atrás, en una prédica pasada, que Pablo le dice a los romanos que presenten su cuerpo como ofrenda de sacrificio a Dios. Si no te acordás, verifiquémosla en la palabra. Vayamos a Romanos 12:1 de la versión NTV y dice lo siguiente, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, porque esta es la clase de sacrificio que a Él le agrada, porque esa es la verdadera forma de adorar. Este hombre que antes perseguía a toda una iglesia y se oponía fervientemente a los planes de Dios, ahora nos enseña a que honremos y nos sacrifiquemos por los intereses del cielo. Qué Dios bueno que tenemos. Que aunque hace años que me resisto, que aunque muchas veces me opuse, creyendo que lo que tengo me pertenece, hoy este mensaje hace que la ficha caiga en mi vida espiritual, entendiendo que lo que yo tengo no es mío, sino es de Él, y que Él me lo da para que yo lo administre, supliendo todas mis necesidades. Eso sí que me permite que yo supla de lo que Él me da todas mis necesidades. Las que consuma mi hogar, las que consuma mi familia, dice todas mis necesidades. Y que con el resto financie la obra del cielo, su obra, la extensión del reino. Bien, mi querido hermano, quiero poder enviarte un saludo enorme. Quiero y me gustaría saber que esta enseñanza, que este mensaje ha tocado tu corazón y ha causado una conversión en tus pensamientos que tal vez en muchos momentos se oponían a la voluntad de Dios.
Espero que el mensaje de hoy cause una conversión espiritual en tu vida y puedas hoy aceptar los bienes del Señor para poder financiar su obra. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga y que tengas una semana bendecida. Shalom, shalom.